Bienvenidos a Terror y Mitos Urbanos. Gracias por acompañarnos hoy. En esta ocasión nos sumergiremos en un relato que transforma el cuento de Cenicienta. Una Cenicienta que no busca el amor verdadero, sino que se adentra en la oscuridad. Exacto. Exploraremos Cenicienta Oscura, leyenda de sangre y cristala, una versión más siniestra que se desarrolla en el Bosque Negro. Olviden el zapato de cristal y al príncipe azul, Cenicienta Oscura. Es una historia de sangre, venganza y un terror que hiela la sangre. Lo que la hace aún más inquietante es cómo transforma elementos que ya conocemos como el zapato de cristal, el pájaro que ayuda a Cenicienta y las malvadas hermanastras en algo oscuro y perturbador. Comencemos por la conexión de Cenicienta con la oscuridad. Suena interesante, cuéntame más. El árbol en la tumba de su madre no es un árbol cualquiera. Entiendo. Es un antiguo roble susurrante que está imbuido del dolor y las lágrimas de los muertos. Ya veo. Y el pájaro que la ayuda no es un ave celestial, es un espíritu oscuro atraído por la tristeza y la desesperación de Cenicienta. Entonces, la ayuda que recibe no es desinteresada. Exactamente. Cada vestido deslumbrante que el árbol le regala, cada noche mágica en el baile tiene un precio. Así es. El espíritu se alimenta de la tristeza de Cenicienta, utilizando sus pesadillas y anhelos para tejer los vestidos. Justamente. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿A cuál? ¿Es Cenicienta una víctima o de alguna manera está colaborando con esta entidad oscura? Es una pregunta difícil. ¿Es consciente del precio de su belleza? La historia no nos da una respuesta fácil. Lo que sí hace es presentarnos la perspectiva de las hermanastras. Es cierto, a menudo en las historias tradicionales son simplemente villanas superficiales impulsadas por los celos. Pero en Cenicienta Oscura hay algo más. ¿Qué cosa? Ellas perciben la oscuridad que envuelve a Cenicienta. Interesante. No solo están celosas, están genuinamente aterrorizadas. ¿En serio? Incluso intentan advertir al príncipe sobre la palidez antinatural de Cenicienta, sus ojos extraños. Pero él, cegado por su belleza, ignora sus advertencias. Y por supuesto, en la noche de bodas es cuando el terror alcanza su punto máximo. Me imagino la escena. Cenicienta vestida con un vestido tejido con la luz de la luna y las sombras de los muertos bailando con el príncipe. De repente, el castillo tiembla, las luces se apagan y un viento helado atraviesa los salones. Y los invitados. Presas del pánico sienten un terror primitivo que nunca antes habían experimentado. Y el zapato de cristal. Lejos de ser un símbolo de amor, se rompe. Se rompe. Se hace añicos esparciendo fragmentos afilados como cuchillas por el suelo y Cenicienta con una sonrisa escalofriante que revela la profundidad de la oscuridad en su interior, se desvanece en la noche. Dejando al príncipe y a los invitados en un silencio sepulcral. Lo que le sucede al príncipe después de esta noche terrible es aún más inquietante. ¿Qué ocurre con él? Consumido por la obsesión, busca sin descanso a Cenicienta en el Bosque Negro, ¿Y qué encuentra? atraído por los susurros del roble. Algunos dicen que lo encontraron años después, una sombra de lo que fue, murmurando el nombre de Cenicienta al viento. Increíble. Otros dicen que se perdió para siempre en la oscuridad. ¡Qué historias tan trágicas! Esta obsesión del príncipe podría considerarse también como una forma de manipulación por parte del espíritu. ¿Estaba realmente enamorado o estaba bajo el control de una fuerza sobrenatural? Es una pregunta interesante y hablando de manipulación, no olvidemos a las hermanastras. Cierto, casi lo olvido. En un giro irónico, son cegadas no por las palomas como en el cuento original, Sino sino por la misma oscuridad que Cenicienta desató. Vagando por el mundo ciegas y susurrando advertencias sobre la Cenicienta oscura, se convierten en figuras trágicas. castigadas por su propia maldad, pero también víctimas de la oscuridad de Cenicienta. Su destino nos hace preguntarnos, ¿quién es el verdadero villano en esta historia? Es una pregunta muy compleja. ¿Es Cenicienta manipulada por el espíritu oscuro? ¿O es el príncipe cuyo deseo obsesivo desencadena la tragedia? ¿O quizás las hermanastras que, si bien no son inocentes, también se convierten en víctimas de la oscuridad? Cenicienta oscura no nos da respuestas fáciles. Tienes razón. Nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre el bien y el mal y a considerar la complejidad de la naturaleza humana. Y antes de profundizar en estas complejidades, queremos recordarles que si disfrutan de esta inmersión en Cenicienta Oscura, no olviden suscribirse a nuestro podcast y darle a este episodio un me gusta. Ahora volviendo a nuestra discusión. ¿Qué nos dice esta versión más oscura sobre la naturaleza del deseo, el costo de la belleza o el poder del miedo? Cenicienta Oscura nos presenta una visión inquietante de estos temas. El deseo en esta historia es una fuerza destructiva que lleva al príncipe a la locura y la ruina. Y la belleza. Lejos de ser una bendición, es una maldición inextricablemente ligada a la oscuridad y el dolor. Y el miedo, omnipresente en toda la historia,
paraliza a los personajes y les impide actuar racionalmente. Las hermanastras temen la oscuridad de Cenicienta, pero su miedo no la salva. El príncipe teme perder a Cenicienta, pero su miedo alimenta su obsesión y conduce a su caída. Incluso los invitados de la boda presas del terror primitivo son impotentes ante la oscuridad que se apodera del castillo. En este sentido, Cenicienta Oscura nos ofrece una visión sombría de la condición humana, donde el deseo, la belleza y el miedo se entrelazan en una danza macabra. Y lo que es particularmente interesante es cómo la historia subvierte nuestras expectativas de un cuento de hadas. En las versiones tradicionales, el bien siempre triunfa sobre el mal y el amor conquista todo. En Cenicienta Oscura no hay un final feliz. La oscuridad prevalece dejando a su paso un rastro de destrucción y desesperación. Es cierto. La historia nos obliga a confrontar la posibilidad de que no todas las historias tienen un final feliz y que incluso en los cuentos de hadas la oscuridad puede acechar en las sombras. Exactamente. Esta subversión de las expectativas es parte de lo que hace que Cenicienta Oscura sea tan convincente. Nos obliga a repensar nuestras ideas preconcebidas sobre los cuentos de hadas y a considerar la posibilidad de interpretaciones más oscuras y complejas. Y lo que me parece realmente fascinante es cómo la historia utiliza los elementos familiares de Cenicienta para crear algo completamente nuevo y perturbador. El zapato de cristal, en lugar de ser un símbolo de amor, se convierte en un presagio de destrucción. El pájaro que ayuda a Cenicienta, en lugar de ser un amigo, es un espíritu oscuro que se alimenta de su dolor. Y las hermanastras, en lugar de ser simplemente villanas, se convierten en figuras trágicas cegadas por la oscuridad que intentaron advertir a otros. Esta reinterpretación de los elementos familiares añade una capa de profundidad a la historia, invitándonos a reconsiderar el significado de estos símbolos en el contexto de una narrativa más oscura. Y esto nos lleva a otra pregunta interesante. ¿Por qué reimaginamos los cuentos de hadas en versiones más oscuras? ¿Qué nos atrae de estas historias sombrías y a menudo inquietantes? Creo que hay varias razones para esto. En primer lugar, las versiones más oscuras a menudo reflejan las realidades de la vida de una manera que las versiones tradicionales no lo hacen. La vida no siempre es justa, y el bien no siempre triunfa sobre el mal. Las versiones más oscuras de los cuentos de hadas pueden ofrecer una visión más realista del mundo, reconociendo la presencia del dolor, la pérdida y la injusticia. En segundo lugar, las versiones más oscuras a menudo son más complejas y psicológicamente convincentes. Los personajes no son simplemente buenos o malos, son individuos complejos con sus propias motivaciones y defectos. Esta complejidad puede hacer que las historias sean más atractivas y atractivas para los lectores modernos que buscan personajes con los que puedan identificarse en un nivel más profundo. Y finalmente, creo que hay algo intrínsecamente fascinante en lo oscuro y lo desconocido. Las versiones más oscuras de los cuentos de hadas nos permiten explorar los rincones sombríos de nuestra psique y confrontar nuestros miedos más profundos. Nos ofrecen una forma segura de experimentar el terror y la emoción sin tener que enfrentarnos a estos peligros en la vida real. Y al hacerlo, pueden ayudarnos a comprender mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Exactamente. Al confrontar la oscuridad en los cuentos de hadas, podemos aprender a reconocerla y enfrentarla en nuestras propias vidas. Esto nos lleva a una pregunta final para nuestros oyentes. ¿Qué les dice esta versión más oscura de Cenicienta sobre ustedes mismos? ¿Qué miedos o deseos resuenan con ustedes en esta historia? Tómense un momento para reflexionar sobre esto y siéntanse libres de compartir sus pensamientos en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast para más inmersiones profundas en el mundo de las historias oscuras y fascinantes. Hasta la próxima. Al final, Cenicienta Oscura nos ofrece un reflejo distorsionado de la narrativa tradicional. Es como si nos advirtiera. ¿De qué? Ten cuidado con lo que deseas porque podría costarte más de lo que estás dispuesto a pagar. Precisamente. El precio que Cenicienta paga por su belleza es su propia alma atrapada en un ciclo de oscuridad y desesperación. El príncipe, cegado por su obsesión, pierde no solo a Cenicienta, sino también su propia identidad y cordura. Y las hermanastras, aunque inicialmente impulsadas por los celos, terminan siendo víctimas de la oscuridad que intentaron exponer. La historia nos recuerda que a veces incluso aquellos que intentan hacer lo correcto pueden ser consumidos por fuerzas que escapan a su control. Es una idea bastante compleja. Y esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Qué podemos aprender de Cenicienta Oscura en relación con nuestras propias vidas? Para mí, la historia nos advierte sobre los peligros de perseguir la belleza y el éxito a cualquier costo. Es cierto. Nos recuerda que debemos ser conscientes de las posibles consecuencias de nuestros deseos y obsesiones. También nos enseña la importancia de escuchar a nuestra intuición. Nuestra intuición. Y no ignorar las señales de advertencia. Entiendo. Incluso cuando provienen de fuentes inesperadas. En el caso del príncipe, las advertencias de las hermanastras podrían haberle salvado de la ruina si hubiera estado dispuesto a escuchar. Justamente.
La historia subraya la importancia de la humildad y la prudencia a navegar por las complejidades de la vida. ¿Y qué hay del miedo? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo se manifiesta en Cenicienta Oscura y qué nos dice sobre nosotros mismos? El miedo es una fuerza poderosa que impulsa las acciones de casi todos los personajes. El miedo de Cenicienta a la soledad y la desesperación la lleva a hacer un pacto con el espíritu oscuro. El miedo del príncipe a perder a Cenicienta alimenta su obsesión y lo ciega a la verdad. ¿Y las hermanastras? El miedo de las hermanastras a la oscuridad de Cenicienta, aunque justificado, no la salva de su destino. Es interesante cómo la historia nos muestra que el miedo puede ser una prisión, limitando nuestras opciones y distorsionando nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, también sugiere que el miedo puede ser una herramienta para el autoconocimiento si nos atrevemos a confrontarlo A confrontarlo. y comprender sus raíces. Al explorar nuestros miedos podemos liberarnos de su control Claro. y tomar decisiones más conscientes y valientes. En última instancia, esto nos lleva a la pregunta más fundamental que plantea Cenicienta Oscura. ¿A cuál te refieres? ¿Cómo podemos encontrar la luz en la oscuridad? Es una gran pregunta. ¿Cómo podemos navegar por los desafíos de la vida sin sucumbir a las fuerzas del miedo, la desesperación y la obsesión? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué nos dice la historia sobre la posibilidad de encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? Creo que la respuesta se encuentra en la capacidad de cultivar la compasión, la resiliencia y la esperanza. La compasión nos permite ver el sufrimiento de los demás Ya veo. y ofrecerles apoyo incluso cuando son diferentes a nosotros. La resiliencia nos da la fuerza para enfrentar la adversidad Entiendo. y superar los desafíos sin perder la fe en nosotros mismos. Y la esperanza nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención De redención. y un camino hacia la luz. En este sentido, Cenicienta Oscura puede servir como una advertencia, pero también como una fuente de inspiración. Nos recuerda que la oscuridad existe, Es cierto. pero también lo hacen la luz, la esperanza y la posibilidad de transformación. Interesante. Y en última instancia depende de nosotros elegir qué camino seguiremos. Ahora, antes de concluir esta inmersión profunda en Cenicienta Oscura, nos gustaría agradecer una vez más a nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de lo siniestro y lo fascinante. Esperamos que esta exploración les haya dado una nueva perspectiva sobre los cuentos de hadas y las verdades ocultas que pueden revelar. Si les ha gustado este episodio, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro podcast para no perderse futuras inmersiones en el mundo de los mitos y las leyendas. Y mientras reflexionan sobre las preguntas que hemos planteado hoy, recuerden que la oscuridad puede ser una maestra, pero la luz siempre está ahí esperando ser encontrada. Al explorar estas ideas, es importante recordar que los cuentos de hadas, incluso en sus formas más oscuras, no son simplemente historias para entretener. Claro que no. Son reflejos de nuestras propias ansiedades, esperanzas y la búsqueda incesante de significado. En un mundo a menudo caótico, sí. Cenicienta Oscura, al despojar al clásico de sus adornos románticos, nos confronta con una realidad más brutal. ¿Y cuál sería esa? La búsqueda de la felicidad puede llevarnos por caminos peligrosos Peligrosos. si no estamos atentos a los costos ocultos. Y aquí es donde reside la verdadera genialidad de esta reinterpretación. Entiendo. No se trata solo de asustarnos con una Cenicienta retorcida, sino de hacernos reflexionar sobre las elecciones que hacemos Ya veo. y las consecuencias que pueden seguir. La historia nos invita a cuestionar la superficialidad con la que a menudo abordamos los cuentos de hadas, ¿Te refieres a? buscando solo finales felices y moralejas simplistas. Cenicienta Oscura nos recuerda que la verdadera sabiduría reside en confrontar la complejidad de la vida. Con todas sus luces y sombras. Sí, exactamente. Si pensamos en la historia desde esta perspectiva, Cenicienta Oscura se convierte en algo más que una simple reinterpretación. Interesante. Es una crítica a nuestra propia fascinación por lo superficial, ¿A qué te refieres exactamente? por la búsqueda de la belleza y el éxito a cualquier precio. Es una llamada de atención a la necesidad de cultivar la compasión, la humildad y la sabiduría. Para enfrentar los desafíos de la vida, por supuesto. Y sobre todo a la importancia de no ignorar nuestra intuición y las señales de advertencia que a menudo se nos presentan. Las hermanastras, a pesar de sus defectos, intentaron advertir al príncipe, pero él, cegado por la belleza y el deseo, las ignoró. Es cierto. Su destino nos recuerda que a veces la verdad se esconde a plena vista. A plena vista. Y que la ignoramos por nuestra propia cuenta y riesgo. En última instancia, esta inmersión profunda en Cenicienta Oscura nos ha llevado a un territorio fascinante. Y a veces inquietante, ¿no? Sí, hemos explorado las profundidades de la psique humana, donde el deseo, el miedo y la obsesión se entrelazan en una danza macabra.
Hemos cuestionado nuestras suposiciones sobre los cuentos de hadas, la naturaleza del bien y del mal, y el verdadero significado de la felicidad. Y al hacerlo, hemos descubierto nuevas capas de significado en una historia que creíamos conocer. Esperamos que esta inmersión les haya brindado una nueva perspectiva sobre los cuentos de hadas y la capacidad que tienen para reflejar las verdades más profundas de la experiencia humana. Si les ha gustado este episodio, no olviden darle un me gusta y suscribirse a nuestro podcast para no perderse futuras inmersiones en el mundo de los mitos y las leyendas. Hasta la próxima.